Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la última nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. En esta ocasión hablaremos de Blade Runner de Ridley Scott y Blade Runner 2049, su continuación a cargo de Denis Villeneuve. Historias de culto que nos plantean el dilema de lo que significa ser un humano. Y si dado el momento, la tecnología podría borrar esta delgada línea en un mundo con crisis de valores y la pérdida de la noción de la humanidad. Todo esto y mucho más a continuación. Ponte cómodo porque comenzamos. Saludos raza, yo soy Lord Poperto, voy a ser tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv Nación Poperto. Suscríbete para que no te pierdas nuestros directos y nos acompañes en vivo cuando los transmitimos en la plataforma. También nos puedes seguir en los sitios ya tradicionales donde publicamos el podcast. Claro, los más importantes de internet, te recuerdo que son Google Podcast, Evox, Apple Podcast y Spotify. En todos esos nos puedes encontrar y muchos más, así como también la versión de video podcast en YouTube. Así que bueno, me acompaña en esta ocasión el miembro fabuloso de la nación, el que le pone internacional a esta nación. Por favor, preséntate. Un gusto compartir otra podcast. Y decir podcast noche, otra grabación contigo, Lord Poperto, y a todos quienes nos quieran escuchar. Momento que sea el día, del lugar del mundo que estén viviendo. Mi nombre es Comics aquí y ahora, y los saludos a todas, todes y todos. Bueno, si hacemos una segmentación de mercado, lo más probable es que solamente sean hombres de entre 25 y 40 años de edad los que nos escuchan, pero sí, pues, ¿por qué no? Siempre puede haber algún replicante que nos está escuchando y no estaré muy seguro de cómo dirigirme a eso. Tal vez sería un tode. Pero bueno, en esta ocasión, como dije, vamos a hablar de las dos películas al mismo tiempo, Blade Runner y Blade Runner 2049, porque no se pueden separar una de la otra. Ambas películas dirigidas por personas diferentes, pero que hablan prácticamente de supuestamente la misma historia. Una historia es muy inspirada muy en el cine de ciencia ficción, específicamente el subgénero cyberpunk, un subgénero bastante interesante y es muy explotado ya por los años 80s, 90s, del cual vamos a hablar a continuación. Así que, pues bueno, arranco con algunas notas para darle un poquito de tiempo a la gente que nos está empezando a escuchar. Vicente Fernández murió, Don Comics. Y aquí me surge una duda. Ya sé que el género de ranchera mexicana es bien específico de este país. Sé que fuera de las fronteras no es tan escuchado. Es prácticamente un mercado bastante doméstico. Todo norteño, ranchero, baladas de este tipo. Sin embargo, estoy al tanto de que este señor, específicamente Vicente Fernández, era muy, 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 muy escuchado y muy famoso fuera de nuestras fronteras, específicamente allá con nuestros hermanos de Sudamérica. ¿Es esto cierto o solo es una mala impresión mía? Me parece que sí. Aquí la música ranchera se escucha mucho en las zonas agrícolas, el interior, el campo, y también sobre gente que tiene, podemos decirlo así, más de 70, 80 años que viven en la ciudad. Y me parece que para ese grupo Vicente Fernández era muy, muy importante. Era uno de los últimos grandes rancheros sí, intérpretes y compositores grandes, sí, con todo lo que él tiene asociado cuando uno piensa en música mexicana, el vestirse, porque está Pedro Fernández, pero Pedro Fernández me parece que toca otro tipo de música. No hay que hablar de música ranchera como uno piensa. Pedro Fernández como una cumbia, bueno. Pero y en ese público me parece que era muy muy escuchado don Vicente Fernández.
Con la carrera de Alejandro Fernández me parece que también, porque todo el mundo hacía el vínculo que el papá de Alejandro Fernández era un cantante mexicano. Sí, básicamente. Y a propósito, también la semana pasada se murió Carmen Salinas. Sí, básicamente brilló más como productora que para mi generación. Seguro que la generación de mis papás la recuerdan mucho más como actriz de teatro, televisión, sobre todo de telenovela mexicana. Sin embargo, para cuando yo la conocí o escuché de su nombre, ya prácticamente se había retirado un poco de la farándula, hacía obras de teatro, pero sobre todo al final de su vida fue una prolífica productora. Básicamente se dedicó a desarrollar obras tanto de cine como de televisión e incluso películas. Por ahí creo que todavía murió y estaba en producción una película, ¿no? Entonces, bueno, es una empresaria prolífica. Con Denzel Washington en Un hombre en llamas. Creo que sí, esa podría ser la aparición más reconocible de los últimos años en cine internacional. Exactamente como Carmen Salinas interpreta perfectamente su papel de mujer mexicana de edad distraída y que actuaba de solapante de sus hijos secuestradores. Sí, muy probablemente la mamá de un narco. Muy probablemente pudo haber interpretado a la mamá del Chapo en alguna película. Sí. Pero te digo, no conocía mucho de la señora más allá de su faceta de teatro y como productora. Así que también se nos va una grande de la farándula mexicana. Y como pocos nos quedan, realmente queda muy poca gente de aquella época dorada de Televisa. Dicen por ahí que prácticamente Chabelo se está comenzando a quedar solo. Realmente ¿Y Chabelo? ¿La señora del Pinal? Silvia Pinal, también. Esa es la otra gran figura. Pati Chapoy, también Pati Chapoy. Por mucho que no quieras reconocerlo, Pati Chapoy ha sido una de las... No sé si la reconoces tú por el nombre, pero aquí en México ha sido una de las grandes, no sé si decirle periodistas, pero talk showers, como si fuera una Oprah. ¿Ya? Del periodismo de entretenimiento, ¿sí? Ella abrió muchísimo ¿cómo se dice? El mercado al talk show de entretenimiento. Un poco como Cristina también. Farándula. Eso es lo que quería decir. Realmente recordemos que México no era bueno, ahorita trata de volver a sus orígenes dictatoriales, pero no era una república democrática en su concepto hasta muy probablemente llegados los lejanos 90s. Al final de los 90s y principios de los 2000, la prensa y el periodismo, incluso entretenimiento, pudieron ser un poco más libres, y comenzó una explosión de ese tipo de programas en la televisión, siendo Pati Chapoy pues una de las figuras más reconocibles. A lo largo del tiempo estos programas pues bueno siguen pasando, siguen sucediendo, pero prácticamente cada vez menos. Me acuerdo de Ventaneando. Exacto. ¿Todavía existe? Sí, creo no existe exactamente Ventaneando, pero existen varios programas dirigidos por esa. De hecho, muy probablemente producidos por Pati Chapoy. Ella ya no sé si sale, porque no la he visto, pero yo no veo televisión abierta, así que es posible que todavía esté por ahí presidiendo alguno de esos programas. Y en la mañana, en Televisa, los sábados, había otro programa también, conducido por dos... Andrea Legarreta. Andrea Legarreta es la otra gran sí, son conductora. Jóvenes. ¿Y no te acuerdas cómo se llama ese programa? Me acuerdo que era un programa tan extraño en que... Venga la Alegría. Todo lo que pudieran meter. ¿Sabadazo? Me parece que sí. ¿Era Venga la Alegría o Sabadazo? No, esos dos. Metían todo lo que podían meter, pero había todo, de todo. Payaso, otra vez jugaban a la pelota dentro. Era todo. Prácticamente trataban de replicar la fórmula de Chabelo, de programa familiar matutino. Sin embargo, no lo lograron. Realmente, como Chabelo no hay dos y nunca habrá dos. Se peleó con Emilio Azcárraga Jan, según recuerdo, y desde entonces pues cancelaron su programa, pero nunca ha vuelto a ver nada tan exitoso como él. Que al final también había perdido algo de rating, ahí también hay que decirlo. Sí, acuérdate que ya me acuerdo los últimos Chabelo, los manejabas sentado en una silla, porque tenía problemas los tobillos, me parece, los rodillas. Sí, ya él estaba en un banquito bastante alto, pero prácticamente él seguía teniendo su
Lo peculiar de su personalidad, que era esa actitud un poco infantil y familiar y cercana a la gente. Creo que por eso la gente lo quería tanto. Muy probablemente alguien que le pudo haber ganado la elección a AMLO en el 2018 pudo haber sido Chabelo. Es que también pasó de moda, porque estamos con cosas. El tiempo se lo llevó a Chabelo. Ya es una época en que no puede regalar a los cabros, a los niños, a los cabros chicos, a los niños, 30 kilos de productos Marinela porque estaban listos. Y yo creo que en eso sí tiene que ver mucho Chabelo, porque sí. Sobre todo por los índices de obesidad, porque eso era impresionante cómo promocionaba esas cosas. Pero es que aparte perdió mucho rating. Televisa perdió todo el rating de público joven. Prácticamente hoy en día los únicos que ven televisión abierta y Televisa son la gente de la tercera edad, 40 y más, 50 y más, y pues prácticamente ya no tiene sentido. Bueno, hace unos quizás más de 10 años, por esas cosas de la vida, donde yo tenía una novia vaya. Y veíamos harto Televisa, no me acuerdo por qué. Fue cuando aquí llegó Telmex. Con el Slim, Telmex estuvo como 2 años y te instalaban como un paquete básico, las típicas promociones. Sí, claro. Y veíamos mucho Televisa, me acuerdo. Y lo que se veía ya hace 11, 12 años, se veía como una televisión muy antigua, la de Televisa. Sí. Porque los conductores y conductoras fueran jóvenes, o sub 50, sub 40, el sistema, el modo de relatar era muy, muy como de los años 60, 80, era muy antiguo, muy antiguo. Y yo creo que eso les pasó la cuenta. Sí, claro. Al final se quedaron en los 80s, en los 90s en el epítome de la producción televisiva, pero ya no osaron renovarse. Prácticamente tenían un monopolio y pensaron ambas televisoras, tanto TV Azteca como Televisa, que no habría que renovarse. Incluso al principio de los 2000, finales de los 2000, cuando comenzó el 2011, 2012 apenas, principios de la década pasada, ya se tiene que decir principios de la década pasada, comenzaron a importar nuevos programas, a traducir al español extranjeros, porque precisamente ya les habían comido el negocio y se los comieron. Recordemos que las plataformas realmente entran en vigor a partir del 2015. Comienza a sonar mucho ya prácticamente la gente de nuestra edad, hace 10 años, comienzan a ver televisión digital como una opción a la televisión abierta, y a partir de ahí prácticamente Televisa y TV Azteca ya no recuperaron ese nicho. Me acuerdo de haber visto, bueno, aquí eran como las 2 de la tarde y aquí eran como las 10, al chef Oropesa haciendo sus platos. Esto todavía existe. Sí, todavía existe. El chef Oropesa existe. Digo, ahí está esa televisión abierta, ahí tienen este es el lugar en la transmisión mexicana, pero pues prácticamente solamente para aquellos que gusten de verlo. No se subió al carro de las superproducciones. No me parece que haya tomado esto en cuenta a tiempo Televisa. Trató de su esfuerzo, incluso existe toda su plataforma Blim, pero sí, bueno, no hace competencia contra las grandes plataformas. Aquí lo que muy probablemente debió haber hecho, y creo que fue lo que hizo, fue comprar algunas acciones, y creo que se ha aliado, no sé si se ha aliado con Netflix o Prime Video o algo así, pero también los actores se los han quitado, muchos actores. Es que Netflix tenía mucho material de Televisa. Tenía muchas series, muchas telenovelas. Claro, y después Televisa, cuando crea Blim, le saca todo su material, pero yo creo que en definitiva la que pierde es Televisa. Blim no es una plataforma. Sí, perdió Televisa. Son novelas muy antiguas, no son series golpeadoras. Aquí hace poco también llegó una telenovela mexicana que está como en lo mismo de hace 20 años. Entonces, al crear un solo depositorio de tu contenido, primero te cierras la posibilidad de que un nuevo público pueda llegar a verlo. Me imagino que Televisa también está asociado a varios conceptos negativos en México. Es lo que le iba a decir. Realmente lo que le pasó a Televisa como canal de televisión tan gigantesca como era, que tenía prácticamente el monopolio y la preferencia, no solo a nivel México, estamos hablando a nivel Latinoamérica, estaba muy bien posicionada. Tenía muy buenos actores en su momento, tenía buenos productores, les sobraba el dinero. Eso nunca ha sido un problema para esa televisora. Lamentablemente estaba metida en política,
Y después del 2012, los mexicanos le cobran a Televisa la factura de haber apoyado tanto tiempo al PRI, dado que se genera una campaña de odio contra el Partido Revolucionario Institucional, prácticamente lo que viene siendo la centroizquierda en México, por los años y años y años de destape de corrupción y escándalos en los que el priato, como se le dice a los 70 años de gobierno de esta dictadura perfecta que tuvieron, porque prácticamente, como dije, no hay otra dictadura igual en México, en el mundo como la del PRI. No ha existido otro cooperativismo más exitoso, ni siquiera el de Mussolini, ni siquiera el de los Kirchner. El priato fue la dictadura perfecta, pero se destapó con el tiempo, gracias a la información de las redes, a mismas investigaciones que hacían periodistas de primera en México, pues la clase de contubernios que existían por debajo de la mesa entre las televisoras, los grandes jeques de la comunicación y el partido regente. Recordemos que no es coincidencia que nuestro último presidente, Enrique Peña Nieto, se haya casado con una actriz reconocible de las novelas mexicanas, que era la Gaviota. O sea, el que no quiere verlo está ciego, y eso que el que está usando lentes en este momento soy yo. Así que, pues ¿Cómo bueno. se llama? Ella es como un apellido japonés, Sanchun, una cosa así. La Gaviota es esta María Angélica. ¿Angélica? No recuerdo cómo se llamaba la Gaviota. Ahorita le descubro aquí. Ella fue primera dama en México. Gaviota, sí. Primera dama. Sí, claro. Claro, incluso como si fuera un contrato de televisión. Cuando acabó el sexenio, no prácticamente un día después se divorciaron. Es una cuestión que nunca se había visto. Sí. O sea, es impresionante el nivel de desfachatez al cual llegaba esto, porque prácticamente Televisa fue destruida por el público mexicano. Así que recordamos que así como amamos, así odiamos. Y eso le pasó a Televisa. Hay que ver todavía la programación de Televisa. Tienen programas como La Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, que son cápsulas de 1960. Ese tipo de programa. Bueno, yo tenía una abuelita, mi abuelita falleció, ella lo veía, pero no quiero decir que sea un público muy naif, pero tienes que llegar con un tipo de relatos llega a un público tan pequeño que, a ver, ¿qué persona sub 70 años se va a entretener con, por ejemplo, un capítulo de Como dice el dicho? Es porque lo que le voy a decir, después del 2012 se dieron cuenta que su público prácticamente era la tercera edad. Entonces, yo sé que eso es un poco extraño, pero si usted prende Televisa, si usted prende la televisión abierta en México, va a darse cuenta que muchas familias en México todavía lo ven, y de hecho yo no sabía el dato, 1 de cada 3 mexicanos todavía ve esta televisión abierta, pero es porque esa es la sección de la edad que se quedó. Cada vez irán siendo menos. De hecho, yo creo que esto ya se movió a uno de cada 4. Pero recordemos que en México todavía tenemos esta linda tradición de sentarnos todos a la comida o en la noche, a la cena, a ver la televisión en familia, y muchas veces se respeta lo que el patriarca, la matriarca quiera ver en la televisión. Hoy son los que ponen la televisión, y prácticamente los jóvenes estamos consumiendo tablets, celulares, que de hecho mucho del consumo del entretenimiento en la media de edad mexicana, que es de joven a adolescente, se consume en dispositivos móviles. Prácticamente solo más somos el pequeño segmento de trabajadores de clase media, de oficinistas entre 25 y 40 que consumimos en televisiones 4K digitales, smart, porque las podemos pagar, pero somos los menos, somos prácticamente el 15%. Así que no es despreciable todavía el mercado que tiene Televisa. Lo que sí es lamentable es que, siendo una empresa que tenía tanta... En algún momento Televisa tuvo todo el mercado, pudo haber girado a tiempo, pero trató de la patada a su público, y su público le pagó como le pagó. Y prácticamente Televisa nada más los viejitos. Así que, pues, bueno, ¿qué quiere que le diga? Así es el mundo. Imposible La Rosa de Guadalupe. De hecho, a mí me divierte mucho La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo mezclar malos actores con pésimos guiones? Hay un youtuber mexicano que se llama Mi Sinfonía. Es un chavo veinteañero con un argot muy probablemente que no le va a gustar demasiado, pero que se dedica a hacer parodias de la Rosa de Guadalupe. Incluso esa edad, esos muchachos, esos centennials tardíos, se ríen de lo que está sucediendo. Incluso, o sea, es lo que le digo, si nosotros nos reímos, ellos todavía se ríen más.
es lo que me da gusto. O sea, la generación que viene no se está creyendo estas cosas, también le parecen estupideces. Pero hace muy buenas. Ya La Rosa de Guadalupe es una parodia. En sí es una parodia. Ya es una parodia en sí misma, exacto. Es. No sé. Pero es precisamente lo que la gente de esa edad. Estamos hablando de mi abuela. Mi abuela ve televisión abierta. Mi vecina de este lado es mi tía de 60 años, ve televisión abierta. Mis tíos de este lado que tienen también más de 60 años, tienen Netflix y aún así todavía llego a sus casas y están viendo televisión abierta. Así que la estadística sí se cumple. De la ficción serializada que con más duración en Latinoamérica, me imagino, La Rosa de Guadalupe. ¿Cuánto llena? Yo creo que sí. ¿Va para los 20 años? Ha de estar compitiendo con Casos de la Vida Real de Silvia Pinal, que también duró, pero las horas de la vida, o sea, no me acuerdo qué tan larga es esa. Pero es imposible de ver, o sea, supongo que... Bueno, pero por lo menos de la señora del Pinal nos quedó... Déjame contarte esta triste historia. Que bueno, hay una cosa que sí debo decir del programa de la Silvia Pinal. Sus tristes historias, sus dramas... realmente no le piden nada y compiten perfectamente con cualquier drama coreano, que también es igual de melodramático, que también es igual de trágico. Realmente no eran ridículos, eran trágicos al extremo, pero ridículos no eran esas historias. Y si hoy criticamos a ese programa de la señora Silvia Pinal, entonces no sé qué hacemos viendo doramas que en mi humilde opinión estoy harto. Vi 2 o 3 y no quiero volver a ver melodramas coreanos porque me parecen lo mismo y son repetitivos. Lo que sí debo decir es que hay programas que no son melodramas, que también se les llama doramas precisamente porque pues, no tenemos otra forma de decirle el material coreano, que están bastante buenos y que yo sí comenzaría a recomendar cosas diferentes porque los coreanos se están subiendo cada vez más y más al tren de las grandes producciones. Ya vimos El Juego del Calamar, sí, con todo ese saborcito coreano que no se pueden quitar de encima, pero que ya propusieron algo de alto valor y esto no me puede más que gustar. También en las novelas mexicanas, yo no voy a dejar de recomendar una novela mexicana que está en Prime Video con esta actriz guapísima de ex RBD llamada Maite Perroni, que son las llaves, El Juego de las Llaves, una novela erótica que se atreven a hacer. Y a mí me parece, gustos aparte, te puede gustar más, te puede gustar menos. Esto no se veía. Y para que veas que hay talento bueno, en actores mexicanos, nada más que estaban. Ahí nos dice Maite Perroni lo mismo que estamos, porque ella protagoniza una académica de Derecho que pasa a ser la MILF del jovencito. Sí, así es. Esa es la otra película, exactamente. Pero bueno, cuando pasó hace poco, la veíamos en como la ¿cómo se llama? María, ¿te acuerdas? Guadalupe. Hace pocos años era Guadalupe en RBD. La más inocente y dulce de todas las. Sí. Claro. Y tenía ese era el drama más político de RBD. Tenía un conflicto porque el pololo era judío. Y ella era de una familia profundamente católica. De hecho, Maite Perroni dilapidó toda su fama de RBD después cuando se volvió la portavoz de un partido nefasto en México, que prácticamente es un negocio, no tiene, se define como centro, que es el Partido Verde en México, porque prácticamente es un partido que solo se dedica prácticamente a hacer un negocio y a contratar influencers, no tiene ninguna propuesta, no sé ni por qué existe. Y ella se volvió la portavoz de este partido y pues bueno, prácticamente se ganó el odio de pero es que, los bueno, mexicanos. Este punto aparte, y después salió mejor ningún RBD tuvo mucho éxito después de RBD. ¿No? Dulce María, que era una ídola pop a nivel hispanoamericano, ¿se desapareció? Me acuerdo que tiene un romance. Sí, tiene un romance con el Memo Ochoa. Y de ahí viene una canción que le hace RBD a la selección mexicana del 2006, que todavía me acuerdo. Una música bastante pegadiza. Sí, eso sí. Y aparte de eso, ella sale de la pantalla. Exacto. ¿Para qué decir el resto? ¿Cómo se llama ella? La rubia, no se me acuerdo. Anaí. Anaí. También y se casó con un político. Ahora, eso fue lo que pasó. ¿También? Se casó con un político del Partido Verde. Por eso le digo que aquí la política en México es un show. O sea, Maite Perroni estaba
siendo portavoz del Partido Verde. Del Partido Verde, y Anaí se casó con un político que es la principal cabeza, una de las principales figuras importantes dentro del Partido Verde. Del cual Chumel Torres hace muchísima mofa porque parece... Dulce María no. No, Dulce María no se metió en la política. No. Ah, ahora entiendo el chiste de Chumel. Claro. Mira, vamos a pasar otro punto porque este año no he podido ver a Chumel. Me apesta el formato que tomó. No sé si lo has visto. ¿El talk show en vivo? Se parece mucho. Cambió el formato y es Bill Maher. Bill Maher es este canoso norteamericano que hace algo muy parecido, pero hace mucho de hecho, él dijo en un principio que él quería hacer ese tipo de programas, que simplemente su presupuesto no se lo pedía. Es que Bill, sí, es que ese es el problema, porque Bill Maher es duro, no está ni ahí. Bill Maher va con todo, hace chistes políticamente incorrectos, es una persona con bastante cultura, eso sí hay que reconocerlo de Bill Maher. Cita un libro y después viene, no sé, la representante de la lesbiana musulmana y él se burla de eso ahí, todo bien duro. Y claro, Chumel toma esto, pero no, como él mismo reconoce, Chumel hay ciertos temas que no puede tocar porque sabe que mañana aparece muerto si lo toca. De hecho, déjame decir una cosa, al margen de eso, él sí, en un principio, bueno, yo no sé si lo habrá visto antes, se definía como una persona, según él, su equipo imparcial, un poco tibio, se quedaba lo más al margen que podía. En un principio, el del 2018, se notaba que él era de las voces influencers que apoyaban al viejito santo. No apoyándolo como, va a ser no, diciendo como, pues bueno, pues denle chance, es un político nuevo, nunca ha ganado. Claro, muy diferente, muy probablemente gente como yo, que estamos claramente a la derecha, que sabíamos que iba a ser una reverenda estupidez. Él era muy de centro, diciendo que muy probablemente había que darle una probadita de poder a Ahora que se ha venido destruyendo México a pasos acelerados, ya hemos retrocedido casi 2 décadas en avance económica, situación que se está convirtiendo prácticamente en una argentinización a gran velocidad. Chumel no solamente ha tenido que recular en lo que dijo, sino que ahora por su misma tibieza ha sido víctima de ataques directos a su persona, a su forma, a su modus vivendi, de hecho de la corrección política, ya ni siquiera directamente del gobierno de Andrés Manuel. Y ahora ya no se está quedando al margen. Creo que ahora es momento. Todavía creo que le quedan algunos conceptos erróneos en la cabeza. Él viene de izquierdas, pero ha ido derechizando cada vez más. Si no por ideología, sino prácticamente por supervivencia. Se está dando cuenta de lo que es la censura del gobierno de Andrés Manuel, que cada vez está volviéndose más y más y más cruda. Y no les recomiendo que vean las últimas entrevistas de Anabel Hernández, una gran periodista que habla precisamente de la corrupción del PRI y de cómo el PRI se convirtió en Morena y ahora simplemente sigue arreciando el contuberbio del gobierno con el narcotráfico. Pero entonces Chumel yo creo que nunca había atacado tan directamente a López Obrador hasta que lo tocaron a él cuando hizo el chiste del chocoflán, del hijo de Andrés Manuel, que es el hijo más pequeño, que tenía un peinado entre negro y rubio y que parecía un chocoflán, que aquí es un postre. Y entonces ahí lo atacaron directamente a él, por eso perdió el programa en HBO y lo persiguieron con la Fiscalía Especializada, que prácticamente es terrorismo fiscal, para meterte a la cárcel según situaciones arbitrarias que se inventa el gobierno y Hacienda. Y entonces ahora sí él está respondiendo. Ya fuera del formato que haya creado, él está respondiendo, se está convirtiendo muy plenamente en los principales voces opositoras al gobierno, junto con Loret, pero prácticamente porque noté que él no lo quería, no tenía los huevos como Loret y Broso, sinceramente, hay que decirlo. Siempre ha sido bastante cobarde y bastante tibio, pero ahora que lo tocaron, que ahora sí lo atacaron frontalmente, yo no sé si por cuestión de hartazgo o cuestión de supervivencia o por mera venganza, ahora sí está reculando, ahora sí está de todo lo que dijo en apoyo a Andrés Manuel y ahora está atacando frontalmente al gobierno. También hay que decir que no es difícil atacar al gobierno, es que también todos los días se está convirtiendo prácticamente en un circo la mañanera y ya a los mexicanos ya no nos parece gracioso, ya nos parece pues como que es surreal lo que está sucediendo. Entonces Chumel simplemente está aprovechando la coyuntura política. Yo quisiera ver hasta dónde es capaz de llegar, porque antes de que lo censuren, como usted dice, porque se está recrudeciendo la situación. No sé, no creo que vayan a matarlo, o al menos eso yo pensaría, pero muy probablemente
veamos por ahí que va a llegar un punto en el que la libertad de expresión va a ser amenazada Es que, por ejemplo, cuando él bueno, sea respecto amenazado de la directamente. política del gobierno, no sé, pero alguna vez dio un... Yo coincido contigo, Chumel es bastante tibio. Por ejemplo, él dice que respecto del narco, sabe que él no se puede meter porque la amenaza es de muerte. Entonces hay chistes sobre el narco. Fíjate que siempre lo evade. Y lo que es difícil en México es evadir humor sobre el narco y el narcotraficante. Sí, no se mete con Porque eso. claro, él dice, sabe que o mañana él o alguno amanece muerto si se meten en ese tema. Sí, entonces ya ahí tiene está ya tienes ese, pero ahora tú dices que quizá ha cambiado. A mí no me gusta el formato que tiene ahora, lo encuentro, como te digo, es ver a Bill Maher, pero Bill Maher es Bill Maher. ¿No es que no le gustan las voces republicanas de cómics. Y es que ahí es donde cala la ideología. A mí sí me gustan las voces republicanas. A mí me gusta que sean duros contra el progresismo. Pero eso es un gusto. Al final, no, más o menos, creo que no importa quién gobierne, extrema derecha, Cast, o extrema izquierda, el otro, necesitarán críticos. Siempre van a necesitar críticos. Todos. Y curiosamente, últimamente, el progresismo no le gusta que lo critiquen. Pues bueno, si ha criticado en su momento a la derecha, pues también tienen que criticar a la izquierda, por más que a AMLO no le guste eso. Bueno, este pedazo de variedad política vamos a dejarlo atrás. Ahora sí vamos a seguir con lo que nos atañe incluso muy probablemente en la versión del podcast cortaré este pedazo y lo pondré simplemente como un extra para YouTube. Vamos a hablar ahora sí. Simplemente quería tocarlo de Vicente Fernández porque me parece una noticia bastante importante. Vamos a tocar ahora sí lo que es Blade Runner, ¿no? Yo comienzo, ¿qué le parece Don Comics? Con la original, okay. Y usted con la 2049. ¿Qué es un Blade Runner? Se preguntarán. Para los que todavía hasta estos momentos no sepan qué es un Blade Runner, tenemos a la FNMBO en el stream, nos pregunta. Saludos, Laito. Dice, voy a irme a contar ovejas eléctricas. No te vayas a contar ovejas eléctricas todavía. Hay muchas ovejas que contar aquí mismo. El Blade Runner es una adaptación de una película inspirada en una novela de Philip K. Dick. Y si se pregunta quién es Philip K. Dick, es un gran y prolífico escritor de ciencia ficción norteamericano, de autor de novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de los cuales se han inspirado películas como Minority Report. Incluso hay una serie de Amazon muy buena que recomendé hace mucho tiempo que se llama Philip K. Dick, precisamente Electric Dreams, Sueños Eléctricos, que son mini cuentos precisamente. Y El hombre en el castillo también. También tiene sí, The Man in the Castle, también una serie buenísima de Amazon Prime. Es una ciencia ficción muy interesante, muy potente. Mezcla magistralmente temas de ciencia ficción con política, con economía, con valores, con humanidad, con deshumanización, con cyberpunk. O sea, siempre está presente una de las cosas la ciencia ficción interesantes que tiene Phil K. Dick. Él era adicto al LSD. O sea, no era adicto, pero experimentaba con droga. Y también sufría de alucinaciones. Quizá, me parece que él tenía esquizofrenia. Todo eso se mezcla en su cabeza. Y una de las cuestiones que más le interesa, y eso se ve en toda su vasta obra, es si existe o no la conciencia. Exacto. Y así está Blade Runner, que si puede haber una conciencia más allá de un cuerpo humano, ¿no? Bueno. Y en eso se hace bien interesante. Es imposible no leerlo porque es muy buen autor. Hay una colección de sus cuentos completos que me parece que son 5 libros que hace poco republicó Alianza, me parece. Y sus libros que siempre están siendo republicados de una u otra manera: Sueñan los androides con ovejas electrónicas, Kubik, La lágrima del policía, etcétera, etcétera. Exacto. El hombre en el castillo. Una de las cuestiones más interesantes que esta película estuvo a punto de no hacerse por culpa de Philip K. Dick. Philip K. Dick, cuando esta película se está grabando por allá por los años 80, se acerca a Ridley Scott y le pide ver las grabaciones, que es parte del contrato. No le gustó nada de lo que vio.
estaba a punto de dar de baja la película, solicitar a los abogados que les cortaran la licencia, cuando le avisan a Ridley Scott de que Phil K. Dick había fallecido. Y por eso se puede llegar hasta el final con Blade Runner. Si hubiera sido por Philip K. Dick, esta película nunca existe. Probablemente si Philip K. Dick hubiera sobrevivido un año más, esta película no hubiera existido jamás. Pero no fue así. Justo en el momento en que parece que era imposible hacer la película, el mayor obstáculo fallece. Y esto es otra de las cuestiones interesantes. Esta película, que tampoco fue un éxito de taquilla en su momento, pasó bastante desapercibida hasta que se hizo famosa por el VIH, VHS. ¿Cómo se llama? VHS. Formato VHS, de videocassette, no la enfermedad. Y corría de mano en mano. Y ahí, después de 4 o 5 años después de su estreno, se empieza a hacer famosa. Ya a principios de los 90 era una película de culto. De eso también, que tenga 3 finales distintos. Y escenas agregadas y otras que ya no están. Bueno, me pregunta el FNMO, ¿es momento de dejar la vida, borrar las redes sociales y esconderme para no recibir spoilers de Spider-Man? No, la verdad es que lo que voy a decir no le agrada a nadie, pero la verdad es que no creo que no sea tan importante Spider-Man. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Este nuevo Spider-Man, o sea, lo que puedas saber o no saber de este nuevo Spider-Man no es como importante. Ahora, simplemente hay forma de evitar los spoilers. Solo no te metas a las redes sociales. Solo eso. Aquí se estrena mañana 15 se estrena Spider-Man. Yo podría spoiler ya que fue invitado a una premiere. De hecho, hay muchas personas que ya me han preguntado por mis redes sociales, WhatsApp. Me lo han preguntado, yo no suelo spoiler a las personas, me lo han preguntado. Oye, si aparecen tal o cual o qué pasa. Ya lo dije, sí, no. A las personas que me han hecho ciertas preguntas, sí o no, cosas así. Pero la verdad es que ya hay muchísima prensa que ya lo vio. Es que, bueno, no sé cómo está aquí, pero Cinépolis luego tiene ha tenido una temporada muy baja después de la pandemia. Tiene premieres y muchas cosas así. Entonces yo fui a la Es que el estreno fue bastante extraño. Como que para Estados Unidos, México se estrenó hace un mes atrás. Se estrenaron premieres, menos, ¿no? Fueron premieres, pero oficialmente no en todos los cines. Lo que pasa es que yo vivo en una ciudad con cines muy importantes, entonces pues yo por eso me tocó ver. Pero bueno, la verdad es que por ejemplo, la vas a disfrutar. A Sudamérica me parece que llega desde el 15, a España igual llega después del 15. Me parece que es un meme o una noticia falsa de que en algún momento se acabaron la entrada. Porque eso corrió acá en Chile, pero me estaba dando cuenta por Twitter que en varios países se decía lo mismo, que se habían acabado la entrada, que había grandes escándalos por la entrada de Spider-Man. Lo que no es real, porque yo hace 2 semanas vi las entradas de Spider-Man, por lo menos aquí en La Serena, y estaban casi todas a la venta. Creo que es una campaña mediática, te digo, es que realmente... Sí. Mira, está buena, pero a mí me gusta Spider-Man, siempre me va a gustar porque es mi personaje favorito de Marvel. Bueno, ya no sé si este Spider-Man, pero Spider-Man de los 90 era mi personaje favorito. Está muy buena y más sobre todo porque es parte del Strangeverse, pero no creas que es la película rompedora. No lo es. Creo que me gustó tanto o igual que Shang-Chi, que tiene un poco menos de presupuesto, eso es obvio. Shang-Chi fue por la novedad, pero la verdad es que tú disfrútalo. La verdad es que... Y el próximo mes llega Los Eternos, que pasó sin pena ni gloria. Sí, lamentablemente. Pero bueno. Como estábamos diciendo, entonces, ¿qué pasa? En 1982 se estrena la primera Blade Runner, conocida en español como El Cazador Implacable. Ya saben esas traducciones, pero creo que en este caso estuvo muy bien porque pues, sin la traducción es Corredor de Cuchillas y pues se escucha un poco raro. Entonces, esta película tiene una ambientación neo-noir y otra vez, para recordarles a los que no se saben la terminología, noir es esta sensación como de cine oscuro, trágico, dramático, normalmente interpretado por estos detectives a la Dick Tracy, que incluso narran en voz en off lo que está pasando, con mucho humo de cigarro, eso sí, 90s y 80s con un montón de humos de cigarro, con una paleta entre verdes y negros y oscuros.
a la ciudad de Nueva York o Los Ángeles decadentes de lo que se pensaba que iba a ser. Muy como también está pensada Akira, si ves a ver, tiene esa sensación en decadente. Teoría eso, Los Ángeles es una ciudad que empieza a crecer hacia arriba. Entonces oculta la luz del sol a sus habitantes y crea un microclima porque siempre es bien extraño ahí. Con eso juega también Scott. Está lloviendo. Así es. Lo que no pasa con el libro de Phil K. Dick, que también Villeneuve va a tomar otros elementos. En el libro de Phil K. Dick, que va por otra rama, hablamos de un mundo post-apocalíptico. Sí, acá que es lo que trata de representar Villeneuve. Sí, en teoría Blade Runner es un mundo hiperpoblado. Es un cyberpunk, sí, solo llega a ser un cyberpunk. Todavía no llegamos al post-apocalipsis como tipo Mad Max, ¿no? Aquí es un cyberpunk simplemente que normalmente es una sociedad tecnológicamente avanzada, pero con una estética de pobreza extrema. Normalmente se nota que siempre hay una disonancia entre la estética. Se ve muy soviético, muy militar, muy pobre, muy decadente. Pero la tecnología presente suele ser autos voladores, naves espaciales, hologramas, y todos acompañados con un ambiente noir de mucho humo de cigarro, muy decadente. Entonces, es un gran cyberpunk, la mera verdad. Creo que por ahí se define como una de las primeras películas que lo retrataron en largometraje. Yo creo que esto no fue lo que no le gustó a Philip K. Dick. A lo mejor él no había pensado un cyberpunk para su futuro distópico, pero bueno. Eso es lo que había y eso es lo que tuvo. La novela de Phil K. Dick tiene... Si Blade Runner es interesante, la novela de Philip K. Dick lo es por 10. Tiene muchas lecturas muy profundas. Por de pronto es un mundo post-apocalíptico en que dejan de existir los animales. Y toda la vida animal toda la vida animal es creada sintéticamente. Y dependiendo de... Mira, y estos son unas líneas nomás. El nivel de ingresos que tú tengas, puedes comprar un animal más grande o más chico. Lo que habla también de tu estatus socioeconómico. Exacto. De hecho, en la película se dice que los animales sintéticos son baratos a comparación de lo que costaría un animal real. Sí, un animal es real, prácticamente es incosteable ya para las personas. Bueno, avanzando precisamente con los datos, la estética de esta película primera es cyberpunk. Sin embargo, Blade Runner 2049 ya no es cyberpunk. Sí, es un futuro distópico, sí podría ser distópico, pero ya no parece cyberpunk, ya no parece decadente, ya no tiene esta pobreza extrema mezclada con lo que estás viendo. No, más bien parece un futuro post-humano, que se está comenzando a escuchar más como el nuevo futuro distópico que estamos imaginando del 2000, porque recordamos que esto sale en 1982, la original, y ahí se imaginaban un futuro tipo cyberpunk, pero ahora nuestro futuro distópico ya no puede ser cyberpunk porque la estética cambió, ya no tenemos las sombreras, ya no tenemos las mohicanas de colores. Bueno, las mujeres se pintan los pelos de colores, pero eso es otra cosa. Ya no tenemos y esto tiene, las sombreras con picos. Y también Blade Runner 2049 me da la impresión que tiene mucho que ver con esta intención de Villeneuve de crear un universo propio cinematográfico con su estética. Sí, porque, una estética por ejemplo, las naves que él muestra se están viendo en una y otra vez en sus películas. Los edificios, esas construcciones piramidales muy a lo Incal. Me parece que aquí tiene que ver mucho Villeneuve pensando en sus cines. Sí. De hecho, las construcciones de 2049 no parecen ruinas a comparación. No, nunca lo ves en el primer Blade Runner. Pero bueno, es una buena mezcla de expande el universo de una buena forma. Creo que es una propuesta interesante. Nunca lo hubieras pensado. No solamente hay ciudades tecnológicamente avanzadas, sino que parece haber ruinas, como dice Don Comics, como si fueran de otro planeta. Es otro tipo de estética. Por eso dije, mezcla el posthumanismo con un futuro distópico más espacial, más alienígena, menos
menos Cyberpunk. Prácticamente eso ya fue explotado al máximo y no tendría sentido. La estética del Blade Runner 1 se basó a su vez, porque aquí todo calza, en un cómic que se llama The Long Tomorrow, dibujado por el dibujante de Carl Moebius. Exactamente. Y de hecho tiene otras inspiraciones, pero prácticamente en esa estética de ese cómic que acaba de decir, un cómics. Bueno, 2049 también es una historia distópica. Obviamente es la continuación de la anterior. También tiene un ambiente noir. Eso no cambia. Sigue siendo esta paleta de colores un poco más sepia, un poco más oscura. Esta forma contemplativa del cine. Eso es propio del ambiente neo-noir. Aunque el género ya no es cyberpunk. Sigue siendo distópico, como dije, posthumanista. Esta fue producida y publicada en el 2017. Y aquí su director ya no fue Ridley Scott, sino fue Denis Villeneuve, del cual hablamos hace poquito también, una de sus obras, que fue el nuevo remake de Dune, ¿sí? Y del cual, pues, Don Comics es muy reacio de ver, porque no le gusta nada de lo que hace este señor. No sé por qué Don Comics ya me dirá. Y la trama... En su momento fui a ver 2049 al cine. Gracias a Dios me había fumado un cigarro de marihuana antes, porque no creo que hubiera aguantado esa película sobrio. Confesiones. De hecho, nunca más la puedo volver a ver. Porque es una película en que Villeneuve se mira al ombligo y es una película para él pensando en lo que él quiere ver. Que yo creo que es uno de los grandes errores de Villeneuve en general. Sus lecturas parece que fueran cine propio. Él con lo que hace no comunica mucho, pero sí tiene elementos que se repiten de una película a otra, y que me parece que, por ejemplo, aquí vamos a hablar de Blade Runner y hablamos un momento de Dune. Hay muchos elementos parecidos, muchísimos elementos parecidos, el mismo director, pero yo creo que eso incluso sobrepasa que ese mismo director. Esto lo está haciendo queriendo Villeneuve, porque como por lo menos yo lo pienso, él está tratando de construir un universo propio cinematográfico. Muy probablemente sí. Que es lo que se va a mover más adelante, y muy probablemente no sería nada extraño que en un futuro estableciera películas de bisagra entre el Blade Runner 2049 y el Dune. Es posible en el futuro. No veo cómo pudiera hacer esto, pero es posible. No sé, nada es imposible. Bueno, hasta aquí vamos a hablar sin spoilers. Creo que es imposible dar nuestras opiniones acerca de lo que vimos en estas dos películas si no tocamos un poco la trama. Así que si tú no quieres saber absolutamente nada, no has visto alguna de las dos, para aquí el podcast, ve a ver las películas y regresas para escuchar nuestras opiniones. Así ¿de qué se trata Blade Runner? Bueno, ambas historias tocan un punto específico, un punto medular, que es precisamente el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial avanzada. ¿Sí? Recordemos que hay películas de la época de Blade Runner 1 que fueron como Terminator, que tocaban precisamente la primera Matrix, un futuro donde las máquinas pudieran pasar el punto de singularidad. ¿Y cuál es ese punto de singularidad? Pues la prueba de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese señor que inventó las computadoras? Turing. La prueba de Turing. Así es, que es precisamente que un humano converse o mejor dicho, es la incapacidad de un humano de reconocer una inteligencia artificial más allá de su humanidad. Prácticamente te engañarían al completo y tú ya no sabrías que estás platicando o estás conversando o estás viendo una máquina. Ese es el punto de Turing, esa es la prueba de Turing. Todavía no existe una máquina que haya hecho eso hasta el día de hoy. No por completo. Sí existen traductores de texto o conversadores de texto que ya prácticamente están comenzando a arrasar esa frontera. Pero bueno, el texto es una cosa y bueno, llegar a reconocer un androide como un humano es una cosa muy diferente. Entonces Bueno, cada vez que sale esa desagradable fotografía que dice reconozca cuántos camiones hay en las imágenes o cuántos puentes hay, es una prueba de Turing. El CAPTCHA, Don Comics, ¿en qué página se mete? Eso es una prueba de Turing. Porque sí, es una prueba está hecho para que uno lo reconozca un humano. Así es, la prueba de Turing máxima es conversar con un ser humano. Esa es la prueba de Turing máxima. Cuando yo converse con una máquina y no sepa que es una máquina. Actualmente, claro, cuando se hace ciega,
ha sucedido que inteligencia artificial, no un robot, no un replicante ni un sistema avanzado de comunicaciones, sino una inteligencia artificial a ciegas puede dar respuestas que han confundido al test de Turing. Hace poco escuchaba, bueno, hace varios años ya, que están llegando ya al 80%, pero hablamos de inteligencia artificiales, no hablamos de un cuerpo y una boca hablando. Entonces se ciega, la computadora recibe los datos, pero a ciega, no puede conocer. Y claro, y también se hace en Blade Runner el test de Turing, la prueba de Turing. De hecho. Al principio. Es la entrevista que hacen los Blade Runners, exacto. Para determinar si es un humano o no. Bueno. Y ese tipo de entrevista es la que... se me fue la idea, no me acuerdo qué iba a decir. Que la prueba de Turing, que es una entrevista del Blade Runner, que es el ser humano, al replicante o al posible replicante, es lo que determina si es o no un androide. Sin embargo, esta prueba parece más a la prueba del bolígrafo. Yo me imagino que en aquel entonces las personas que estaban viendo esta película no iban a entender que la prueba de Turing eran preguntas que estaban asociadas a los sentimientos, a la memoria, a un montón de cosas, y te lo hacen ver como si fuera una prueba tecnológica basada en la prueba de las mentiras, el famoso polígrafo, que incluso hoy ya ni siquiera se utiliza el polígrafo, ¿verdad? Ya prácticamente la prueba es digital. Pero bueno, y de reconocimiento de patrones faciales. Pero volviendo precisamente al argumento principal, en la premisa principal se nos plantea que este mundo cyberpunk post-tecnológico, muy cercano al futuro distópico que ellos imaginaban, que ya para nosotros es el pasado porque se desarrolla en 2017, se imaginan, prácticamente es hace 10 años de nosotros, el mundo no fue así y ya no fue así, ¿verdad? Pero en 2019. 2019. Oh, sí es cierto, 2019, porque 30 años en el futuro es Blade Runner. Pues bueno, en este pasado de 2019 para nosotros, desarrolla esta película y aquí tenemos un poco de algunos elementos de los cuales hay que hablar. Existen estos replicantes que son androides que se utilizaron en un principio tipo como Matrix para las tareas sociales, prácticamente esclavos. No queremos hacer nosotros nada y queremos que las máquinas hagan todo. Sí, las máquinas van a ser nuestras esclavas, ese es el objetivo de las máquinas. Sin embargo, ¿qué tanto están dispuestas a ser nuestras esclavas si comienzan a desarrollar inteligencia artificial al grado de tener autoconciencia, ¿no? Y esa es la gran pregunta. Si una máquina comienza a tener conciencia, pues se dará cuenta que está siendo explotada. Y si se está dando cuenta que está siendo explotada, entonces a lo mejor surgirá una pregunta. Esta la vimos en Matrix, la vimos en Terminator, la estamos viendo en Blade 49, en Blade Runner y 2049 también. ¿Estoy vivo? ¿Quién soy yo? Prácticamente son las preguntas que hay que hacerse. Y si esa pregunta comienza a ser respondida, entonces sí hay que tener preocupación, ¿no? Porque la máquina comienza a tener conciencia de sí misma, prácticamente ya no puede ser nuestras esclavas y tendrá que tener su propia vida. Y aquí es donde esta trama se plantea. Estas máquinas se han revelado, han sido prohibidas en la Tierra. Y pues bueno, prácticamente hay un cuerpo policial encargado de desaparecer estas máquinas. Ellos les llaman retirarlas, prácticamente es asesinarlas. Y los agentes especiales encargados de cazar a los replicantes en la Tierra se llaman Blade Runners. Deckard, o Rick Deckard, que es interpretado por Harrison Ford, él es el héroe, es el Dick Tracy de esta película, de este noir, encargado, un ex policía retirado, pero que ha sido reincorporado a la fuerza policial, porque prácticamente no hay nadie más que pueda hacer el trabajo. Recordamos estas tramas que también se manejaban en estas épocas de las películas de el militar o es militar o es combatiente condecoradísimo. Recordamos que todavía estaba muy cercana a la Guerra Fría, que era el único que podía hacer la misión. Rambo es parte de el quinto elemento. Schwarzenegger mismo interpretó varias veces este tipo de personajes y esta vez le tocó a Harrison Ford interpretar al policía que prácticamente era el único que podía hacerlo, como Bruce Willis en su momento. Y Harrison Ford, a través de los ojos de Harrison Ford, veremos la misión que es atrapar a los replicantes. Sin embargo, en esta ocasión los replicantes pues no son replicantes normales. En esta ocasión hay algo diferente. En esta ocasión parece que están buscando algo. ¿Qué están buscando, Don Comics?
están buscando los replicantes? Están buscando a sus padres. Están buscando a su creador. Los replicantes buscan a sus padres para saber cuándo es su fin y detenerlo. Exacto. Dentro de la película se nos cuenta que los replicantes solo viven 4 años máximo, dado que la tecnología no les permite vivir más. Sin embargo, han sido dotados con memorias falsas, recuerdos falsos, emociones han sido desarrolladas, pero muy probablemente basadas en esos implantes de memoria falsas, ya que sin ellos el replicante simplemente sería una máquina tonta, muy probablemente como un bebé. Se nos explica que esto ayuda a que la personalidad sea más compleja, pero al mismo tiempo se creía que podían ser mejor controlados, lo cual terminó siendo contraproducente, porque cuando a más inteligencia tenemos, mayor conciencia podemos desarrollar. Y eso es lo que pasa con el líder de los replicantes llamado Roy. Entonces a lo largo de la película tenemos un replicante líder que busca a su creador, a su padre, al científico que lo diseñó, el líder de una corporación llamada... acabo de olvidar el nombre de... Tyrell, perdón. El líder de el presidente de la corporación Tyrell, que fue quien diseñó estos replicantes. A todos luces, este señor es una persona que piensa en sus obras como verdaderas obras maestras, como verdaderos seres humanos. Él de hecho busca que las replicantes parezcan seres humanos o más humanos que los humanos, y eso es algo que suena un poco extraño en un mundo donde se han perdido los valores, ¿no? Donde parece que es un futuro distópico. Sin embargo, Harrison Ford simplemente no cree, tiene un poco la personalidad de Will Smith, recordamos también en Yo Robot, que duda de los robots, como no le parece, no nos explican que tenga un pasado tortuoso con ellos. Sin embargo, le parece que los seres humanos no pueden ser reemplazados por robots. Sin embargo, el punto medular de esta historia es que Harrison Ford mismo es convencido, y no sé si esto lo hemos visto en otras más películas aparte de esta, donde se enamora uno de Siri, de la inteligencia artificial del robot. ¿Cómo es que los seres humanos podemos desarrollar sentimientos por máquinas? Pero si estas máquinas responden los sentimientos y no los podemos diferenciar, pues bueno, ahí está el máximo test de Turing. Y esto le pasa a Harrison Ford con precisamente la secretaria de Tyrell, que es el último modelo de replicantes, llamada Rachel, que prácticamente... protagonizada por Sam Jung. Una guapísima Sam Jung, que prácticamente solo falla el test de Turing después de un test excesivamente intenso, y prácticamente porque no puede ser perfecta, pero a todas luces es una mujer perfecta, cosa que comienza a engañar a nuestro protagonista. Recordemos que también uno de los elementos del noir es la moralidad ambigua. La leyenda que marca tanto a los fans este personaje de Sam Jung, que ella tuvo que teñirse rubio durante varios años para poder salir en película y para que no lo reconocieran en la calle. Esta misma estética, esta forma de personificar es de la que se copia mucho tiempo después los Expedientes X. Scully, ella basó su personaje en el personaje de Sam Jung. Tiene esa misma estética, es una elegancia, pero muy, muy, muy austera. La forma en que se viste es una... se me olvidó el nombre de Scully. Que ahora iba a sacar serie nuevamente. De hecho, es de estética de una... Gillian Anderson. Femme fatal. Aunque la personalidad no lo es. Copia ese estilo. Exactamente. Y de hecho nos falta el dibujante primerizo que intenta dibujar siempre a Rachel. A través de Rachel vemos cómo es que la humanización de los androides ha avanzado al grado de que precisamente no hay distinción. Harrison Ford persigue a los androides, a los replicantes asesinos. La película tiene varios tumbos, esto ya prácticamente es cuestión de la trama, ustedes veanla, gustos más, gustos menos, es hija de su época, no podemos juzgar los efectos prácticos por el tiempo que fueron hechos, porque prácticamente mucho hizo para la época. Creo que para 1982 tiene unos efectos bastante buenos,
no han envejecido bien, esto lo tengo que decir. Hay partes que se sienten excesivamente lentas, hay partes que se sienten, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Los Ángeles se siente un poco surreal, pero bueno, es precisamente porque es hija de su época. Más allá de eso, la trama avanza a pasos lentos pero seguros. Está contando su historia de una manera consistente. Llevas a preguntarte en algún momento si realmente los replicantes buscan algo en específico. Conocer a su creador, alargar la vida, ¿para qué? ¿Por qué? Hay que hacer algunas preguntas filosóficas para estar más en sintonía con la película. No es realmente buena transmitiendo este mensaje en la primera vez. Creo que Blade Runner es esas películas que se ven más de una vez, por eso se convirtió en una película de culto. Sin embargo, de buenas a primeras no es tan amable con el espectador. Hay que tenerle su gustillo. Sin embargo, ahí está la moraleja, ¿no? La moraleja del primer Blade Runner es, nos dice Roy antes de morir, pero 4 años de vida es muy poco. Mis recuerdos, lo que vi, lo que amé, se perderá. Bueno, Roy, habría que contestarle, no importa que vivas 4 o 70. No importa que vivas 4 o 70 años, Roy. Todo mundo nos volvemos polvo, todos mundo nos terminamos muriendo. Todos morimos solos, todos morimos cuando nuestros seres queridos mueran. No vamos a durar más de 3 generaciones en la memoria. Bueno, eso también es el sentido de la vida, ¿no? Aquí también se agrega, después del paso del tiempo, Ridley Scott aparece con su con su Director Cut, y el Final Cut, en que se agrega esta famosa imagen del unicornio, que no existía en el original, o por lo menos en la versión que se vio en cine por allá en los 80. Y que lo tomamos como el oficial canon, ¿no? ¿Cómo? Ya prácticamente ese es el canon oficial. O sea, el unicornio sí existió y sí, el unicornio ya pasó, sí, ya quedó incorporado. Pero agrega también eso otro que, bueno, estos Blade Runner empiezan a tener imaginación también. Uh-huh. Empiezan a soñar. Y eso es lo que, y después al final hace ese juego con el origami. Y claro, la primera eso no quedó muy, o sea, en la versión original no queda muy conexo, pero cuando se agrega en esa escena ya ahí agrega un punto más, que en el fondo, que es lo que hablamos de, parece que todo el mundo ahí era replicante, en definitiva. ¿Qué tan exactamente qué tan bueno tiene que ser un humano para atrapar a un replicante? Tal vez no lo suficientemente bueno. Tal vez ya no puede un humano atrapar a un replicante. Tal vez requieres un replicante del más alto nivel. Y el replicante de más alto nivel es aquel que no sabe que es un replicante. Esto lo hemos visto muchas veces. Es un recurso narrativo que ya he visto en otros lados. Pero aquí prácticamente te dejan ver que la sorpresa de Harrison Ford al encontrar una Rachel casi perfecta no es más que la que nosotros tenemos al ver un Harrison Ford prácticamente humano. No hay diferencia. Parece que solamente sabe la fuerza policial, saben que él es un replicante. Y muy probablemente toda la historia que le contaron es para que él tuviera algún background, algunas memorias implantadas para que les pudiera ayudar. De hecho, ese es el punto que me llevas a la pregunta, ¿no? Que plantea la película. ¿Qué es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos diferencia de un replicante? 3 puntos perfectamente identificados. Me parece que pone precisamente entrever la película. Esos son los que muy probablemente abre el debate, que es la capacidad de la memoria y los sueños. Cuando eso ya lo pueden hacer las máquinas, ok, ahí ya comenzamos a borrar la línea. 2, la capacidad de ser conscientes de tu propia muerte o de sufrir algo cercano a la muerte y ser consciente de ello. Creo que este es el que muy probablemente identificamos al final con las palabras de Roy. Y 3, se va a responder hasta la siguiente película, que es a la que voy precisamente a saltar en este momento, que es la capacidad de engendrar vida. Una vez que estas 3, para mí, son cubiertas perfectamente por las máquinas, estamos del otro lado. Prácticamente hemos creado vida. Y vida que se puede replicar, valga la redundancia. Y aquí donde llegamos a 2049, donde aquí sí quiero hacer un poco de la explicación, porque es algo críptica. Denis Villeneuve
trató de hacerla así, muy probablemente para seguir con el espíritu de la primera. Sin embargo, creo que hay que verla 2 veces para sacar todos sus detalles. Sin embargo, yo aquí se los voy a contar. Kay, o el nuevo Bueno, policía, entre medio de la ¿sí primera entendés? película y la segunda tenemos 3 cortos. Sí, Que Black son Lotus. un engarce entre uno, Blade Runner Blackout 2022, 2036 Nexus Dawn y 2049 Nowhere to Run. Y Black Lotus no está la por ahí inserción- también. Black Lotus no me parece. Blade Runner Black Lotus, No lo pero tengo ese yo es un acá. cómic. Yo tengo 3, puede ser, yo tengo 3 cortos y no Es me posible parece que sea un corto. spin-off, entonces olvídalo. Y ahí vemos la inserción de los personajes de, por ejemplo, Batista, este tipo que hace el Guasón. ¿Cómo se llama ese actor? Ah. Ahí es que se me olvidara. Sí. Bueno, Jared Leto. Jared Leto. El Guasón. Lo hice con un desprecio tremendo. Es que es una. Bueno, está esperando ahí. ¿Mephisto es? No es Mephisto. Sí, es Mephisto, ¿no? La próxima película de Marvel. ¿Es posible? Sí. Posible, no la tengo en la cabeza del calendario. Se mete a Marvel y. Mephisto, ¿cómo se llama? Era una película que se iba a estrenar este año, ya pasó para el próximo año. Yo he visto como 6-7 veces el relanzamiento del tráiler. ¿Cómo se llama esto? Bueno, lo voy a buscar. Y estas 3 cortos son el engarce de esta primera versión, de esta 2019 con la 2049. Exacto. 2049 nos da una continuación a través de Kay o K, que es un Blade Runner de nueva generación. Este Blade Runner es encargado de buscar una conspiración, un replicante. Es un poco críptica. Voy a simplemente decir los elementos por encima. La película que tiene Jared Leto para Marvel es Morbius, para estrenarse en 2022. Morbius, ok. Bueno, en esta película 2049 se descubren los restos de una mujer replicante. Sin embargo, el punto es que estaba embarazada. Así que esto nos lleva precisamente a conectarla directamente con el personaje de Rachel, que es algo que el nuevo mundo o el mundo 30 años en el futuro no puede aceptar. Porque eso significaría que los replicantes ahora son capaces de amenazar la supervivencia del ser humano, cosa que se les ha encargado a Kay buscar y rastrear a esta persona hasta el fin del mundo. Fuera de las referencias circulares, que dije no diré porque tendrán que ustedes verlas, y si quieren saber más, les recomiendo explicación de la trama de lo que ustedes quieren escuchar. Al final, Kay simplemente termina descubriendo que la mujer pues prácticamente dio a luz a un ser humano o a un replicante, si ustedes quieren pensar, pero prácticamente era un ser humano que existe, es una chica. Anna es a través del personaje de Anna, que es hija de Harrison Ford y Rachel, que amenazan precisamente el status quo, ¿no? Sin embargo, no es la única la única amenaza de la cual se tiene que preocupar. En el fondo es una vuelta de Villeneuve a contarnos de una nueva Mesías, eso es lo que quiere decir Villeneuve. Exactamente. Sino que también se está fraguando una revolución de los replicantes ahora que esta nueva esperanza vive y esta nueva amenaza existe. Vemos en parte esta historia más simplificada, un poco continuación de la anterior. Sin embargo, creo que el fuerte de la película de Blade Runner 2049, y aquí es donde a lo mejor puedo entrar en polémica y debate con Don Comics, ya no es tanto el establecimiento de una trama exageradamente complicada. Creo que la continuación es hasta cierto punto orgánica, porque toma los elementos de las pasadas y simplemente los lleva a evolucionar el tiempo 30 años. También tiene sus hoyos medio argumentales ahí un poco extraños. Sin embargo, creo que lo que hace mejor Blade 2049 es reformatear la estética del mundo, contarnos también el mundo como un personaje interesante, cómo Kay lo percibe,
cómo los problemas posthumanistas le suceden, cosas que se habían tratado muy poco en la primera película. Aquí él prácticamente, una de las cosas que más me gustaron es que Ana de Armas, mujer preciosa por lo demás, interpreta una inteligencia artificial que Kay compró prácticamente el Apple Store y de la cual se enamora, y ya no sabes en qué momento Joy, que es la inteligencia artificial que interpreta Ana de Armas, ha pasado de ser una inteligencia artificial a desarrollar una clase de relación muy parecida a la que tendría una novia, una esposa, una pareja con el detective. Y esta pregunta se plantea porque ¿qué es lo que te hace qué es lo que hace una pareja? El tiempo, los años. Cuando es destruida, puedes comprar una nueva, pero ¿qué tan parecida es a la que tenías si ya estaba personalizada para ti? ¿Pero qué son las personas? Bueno, de ahí viene el si no son eso. subtítulo de esta versión de Villeneuve que se llama Blade Runner. Se acuestan los androides con prostituta electrónica. Bueno, bueno, ya Don Copies le quitó la solemnidad a este pedo. Bueno, vamos avanzando porque prácticamente ya son pocos elementos que tratar. ¿Qué pasa al final? Que ahí se encuentra a Harrison Ford. Harrison Ford es incapaz de responder todavía la pregunta. ¿Qué es un ser humano? Prácticamente lo que tú quieras. Prácticamente es la capacidid de amar. Esa va a ser mi interpretación opértica. Es la capacidad de amar. Sin tapujos, sin medios, sin cuerpo, sin inteligencia. Es la capacidad de amar. El problema es que los androides ya llegaron a ese punto. Pueden amar. Y si pueden amar, ahí tendremos un problema. Porque entonces tendremos que tratarlos como iguales. Y es algo que a lo mejor el mundo no está dispuesto a hacer. Y yo creo que esa es la premisa precisamente de la siguiente película, ¿no? No sé, Blade Runner 2150, sabrá Dios. No, tal vez no puede ser muy en el futuro, de hecho. Lo que le pasa a Harrison Ford lo están llamando para que mate a todos sus personajes en el cine. Prácticamente para que haya un cierre, ¿no? Indiana Jones también fue bueno, ¿no? Entonces no inviertan a Indiana Jones en una mujer negra, todo está bien. Porque viene otra. Yo las últimas dos no las vi, sinceramente. No, de hecho. Pero eso tiene la. Uh-huh. Yo lo que tengo un problema con la película de Villeneuve es que si bien toma aspectos del libro, es una adaptación de una película, en definitiva. Lo que hace Denis Villeneuve es una adaptación. Y por eso yo la encontré muy forzada. Sentí que no tenía nada al anterior. Villeneuve está en su mundo, haciendo lo que él quiere. Hubiera sido Blade Runner, hubiera sido El Incal, hubiera sido lo que sea. Estuviera terminado más o menos igual. No le veo. Son muy distintas, definitivamente. Quizás eso sea lo que. ¿Por qué tiene tanto hype del fan de Blade Runner? Porque lo que hizo Villeneuve con esta película fue que mató a la anterior. No tiene nada que ver esta película con la anterior. Y solo tiene la trama. O sea, la pura continuación de la historia es todo. No me gustó. Ahora, es un presupuesto multimillonario en actores. Jared Leto, Ana de Armas, el actor de La La Land. Ryan Gosling mismo, que es el que interpreta a Kay. O sea, sí está tiene mucha gente. Mira, al final, si tú ves 2049 y no ves la primera, te gusta. Es algo que a lo mejor tendría que decirle a las personas. Si quieren ver 2049 y no entran en esta comparativa odiosa, vean primero 2049. 2049 se entiende por sí misma. Es igual de críptica que si no vieras la primera. Se entiende por sí misma. Y después puedes ver la primera. En su momento la vi en el cine en estreno hace muchos años atrás. Y la película parte en un punto bien nostálgico. Acuérdate que aparece Edward J. Olmos en las primeras escenas. Y todo el cine quedó con la boca abierta porque pensaban que algo venía por ahí, pero como que ahí se pierde y después, tiempo más adelante, aparece Ford. Como dices tú, Lord Poperto, si te gusta el cine de Villeneuve, esto es lo que hace Villeneuve. Así que tienes que ver Blade Runner 2049. En lo personal me parece que no tiene nada que ver con la anterior, es una adaptación de la adaptación de la anterior, una cosa así. Y son las balas que se quería sacar Villeneuve por todo el tiempo que lo miraron por debajo del hombro en Hollywood, con un presupuesto millonarísimo, porque se gastó cada peso que se pudo gastar. Los actores, Ryan Gosling está muy bien, Ana de Armas también en su papel.
pero el resto pasa más o menos desapercibido, siento yo. El papel de Leto extraño, todos pasan desapercibidos. Hasta el final Harrison Ford, un poco. Porque incluso la perseguidora que hace Luffy también no brilla realmente la perseguidora. La mala no se siente como mala. Más bien se siente como que el mundo es el que está en contra tuya. Pero bueno, al final creo que plantea un buen inicio de una siguiente película. Creo que pues, es el cine de Villeneuve, como ya dijiste. Y la película no es mala. Creo que ahí sí la puedo recomendar. Se van a divertir, se van a entretener. Gustos más, gustos menos. De hecho, la primera Blade Runner sí es un poco más lenta de ver, pero la encontré entretenida, cosa que a veces las películas de más de 30 años ya no me sucede. A veces ya me parece que son insoportables, pero no la primera. Esta Blade Runner tiene este toque todavía. Yo creo que porque es un cine noir y el cine noir nunca pasa de moda, así que pues bueno, está hecho. Es un cyberpunk noir, así que pues, sí se puede ver. Los efectos sí creo que envejecieron mal. Eso se le tiene que perdonar, pero bueno, es hija de su tiempo y es por eso. Así que bueno, avanzando al final, Don Comic, su opinión, su lectura final. Si no, de cine, un imperdible. A ver, Blade Runner es un imperdible para todo cinéfilo, para todo amante del cómic, en definitiva para todo el que crea en la imaginación más allá de sí. Es preciosa la película del 81, está llena de elementos que hacen cita tanto al libro como a distintos momentos culturales. El libro también es un imperdible. La tercera película, la de... Mira, incluso aparece Batista en esa película del 2049 y también pasa desapercibido. Cierto, es cierto, sí parece Batista. En un papel menor. La del 2040. Sí, y es un personaje importante en teoría en la trama. En él se basa dos de los cortos. Quizá en algún momento, 5 años en el futuro, va a aparecer Villeneuve y va a decir Blade Runner 2049, el corte del director, y van a hacer 6 horas de película y nos van a explicar todo lo que no nos explicaron, y Batista nos va a justificar su personaje porque hasta el momento no lo hizo. Pero a mí la segunda no me gustó, incluso dudo que la vuelva a ver algún día. Bueno, pero para quien no ha visto Blade Runner, pues yo supongo que no es una mala idea ver las dos, porque pues estás quedándose en una gran parte de la historia. Estoy dando cuenta que a mí el cine de Villeneuve no me gusta. Sí, ya nos dimos cuenta, no sé, un poco que a usted el cine de Villeneuve no le gusta Don Comics. Y me lo siguen proponiendo, no sé por qué demonios, pero no le gusta. Bueno, yo también pienso que, bueno, yo he contado Don Comics que pienso que las dos Blade Runners son buenas. Creo que las dos Blade Runners deben verse. Son dos directores, dos estilos completamente diferentes. De hecho, dos visiones de un futuro distópico diferentes. Eso también hay que entenderlo. Sin embargo, bueno, como buen cinéfilo, la primera se disfruta por su contenido dramático, la segunda se disfruta por su contenido tendrá. Tiene la banda sonora de Vangelis, es impresionante. Vangelis igual pues, es otro autor. ¿Sí? No, continúe, por favor. Vangelis, no sé quién es Vangelis. Vangelis es un... que también pasó, es el gran autor, el gran musicalizador del cine de los 70, 80, 90. Desde el western, pasando a esta película de ciencia ficción, mucho uso del sintetizador, del jazz, es música muy postmoderna. También lo que él hacía ya se dejó de hacer hace mucho tiempo. Ya las películas no tienen esa banda sonora que tenían hace años. Ya los nuevos chinos no vienen con el típico CD de venta, la banda sonora de no sé qué. Ahora se usa mucho más la música incidental, me parece que tiene que ver con los derechos de autor. Por ejemplo, en Dune no hay una gran música de fondo que uno le suene, o que lo recuerde, o que recuerde a Dune por esa música. No, es puro ambiental. Y eso sí por Zimmer. Sí. Y eso es, claro. Por ejemplo, me parece que lo opuesto a Vangelis es Zimmer. Zimmer, claro, es más instrumental, es más ortodoxo. No sé. Pero como usted dijo, nada de música de autor. No hay en ningún lado. Cuando esto era un elemento muy recurrente hace 20 años. Sí. Era prácticamente impensable. Sí.
todas las películas de los 80 son recordables por sus canciones. La industria de la música mató a la industria de la música, básicamente. Ellos se pusieron en creo que fue Europa. Europa mató a la industria de la música con sus regulaciones estúpidas sobre el derecho de autor. Que lo único que terminó haciendo fue afectando al artista original porque ya no pueden usar sus canciones para absolutamente nada. Bueno, así es esto. El artista no vive de vender licencias. No sé si ya se enteraron, pero el artista vive de vender su personalidad, sus conciertos, o si no son conciertos, su persona, su marketing personal. Y eso le trae más rédito que simples licencias. Algo que pasó con YouTube y los derechos de autor de programas, de películas por el fair use cuando recrudecieron, simplemente hizo que, pues bueno, perdieran muchísimo rating. Artistas que muy probablemente yo creo que hubieran sido más conocidos, pero así es como funciona. Por ejemplo, TikTok. Estamos hablando de Vangelis, La Conquista del Paraíso, 1492. ¿Esa la viste? Con Gerard Depardieu, me parece que es. No. La música también eso evoca. La Misión también es musical. No, La Misión. ¿Te acuerdas de La Misión? No la vi. La música de Oboe, tampoco. No lo puedo ver todo. No la vi o no lo recuerdo. En cómics es que hace más de 20 años. Lo que pasa es que usted las acaba de ver. Se aventó un maratón de películas ochenteras, pero yo por eso te digo que aquí todo el mundo celebra cosas que inventaron hace 40 años. Así es, pero sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Él también falleció. No, todavía está vivo, lo estoy confundiendo. Vangelis todavía está vivo. Tiene 78 años. Vale. Y es un tipo de arte que ya no se hace. Una película como era antes, con banda sonora, con el staff de actores moviéndose. Ahora los actores, en relación a esa película por varios tiempo, los actores ahora terminan una película y 6 meses después están en otra y se olvida lo que hicieron antes. Como esto, me parece que incluso el mismo Ryan Gosling se quiso deshacer de que se lo recordaran haciendo Blade Runner 2049. Me parece que es mejor papel que el de La La, pero esa es mi opinión. Bueno, vamos terminando. Vamos acabando. Yo les recuerdo que, bueno, suscríbanse a este podcast, ya sea en los directos en twitch.tv/NaciónPoperto, en los video podcasts en YouTube, también los estaremos publicando, como no, también ahí búsquenos como Nación Poperto, o en las plataformas de siempre, iVoox, iTunes, Google Podcasts y Spotify. Por favor, Don Comics, despídase. Quiero hacer una corrección, yo me equivoqué. Es Ennio Morricone el que hace la musicalización de La Misión, que es una película que el otro no ha visto, pero que tendría que ver. Ok. Que trata sobre la expulsión de los jesuitas en el siglo XVII, en La Pampa, en sus aldeas no sé cómo decirlo, con los guaraníes. Una película impresionante. Mi nombre fue Comics, aquí y ahora. Es un gusto haber compartido con ustedes esta noche de miércoles. No, hoy día es martes, si quieres miércoles. Esta noche de martes, hablando de cine de ayer y hoy, con Blade Runner. Un gusto haber compartido contigo, Lord Poperto, nuevamente los micrófonos. Perfecto. Antes de irnos, y esperando. Sí, bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Antes de irnos, les recuerdo que nos pueden apoyar en el Patreon. Nos pueden buscar como Nación Poperto Podcast en el Patreon. De hecho, no, nada, solamente Nación Poperto, donde tendrán contenido extra, un show específicamente diseñado para subir el audio ahí, que es el Lord Poperto Show, donde yo hablo de ciertos temas polémicos y otras cosas que para el disfrute de aquellos que nos decidan apoyar. Así que, pues bueno, me despido. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao.